Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré. Martes 19 de septiembre. Hermanos, qué privilegio una vez más el poder unirnos en el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos, con la lectura del capítulo 7 de San Lucas, y ahora se nos presenta cómo el Señor Jesús está ya en Galilea, donde está enseñando a la gente. Recordemos que ya ha enseñado lo que se llama el Sermón del Llano, ¿verdad? Y obviamente pues ha hecho ya algunos milagros. Ya, por ejemplo, ha sanado a el criado del oficial romano, ¿verdad? Que recordemos que le envió a unos mensajeros para que le suplicaran que fuera a sanar a su criado. Jesús accede a ir, y recordará que decíamos que acá el Señor estaba presentando la otra parte del reino de Dios. Pues claramente sabemos que el reino de Dios lleva dos momentos. El primer momento es la presentación del reino, la presentación de la palabra, la presentación del mensaje, que por supuesto se da a través de la predicación, ¿verdad? A través del anuncio del evangelio. Y el segundo momento es la implementación del reino, o sea, la palabra hecha acción, ya la palabra ejecutándose. Hoy vemos un nuevo milagro que el Señor hará, y es acá donde el versículo 11 del capítulo 7 de San Lucas, donde inicia la lectura, nos presenta cómo el Señor Jesús se dirige a una población llamada Naín. La ciudad de Naín era una población relativamente pequeña, que era parte de lo que se conoce como la región de Galilea. Hemos dicho en varias ocasiones que Galilea no era una ciudad, era una región. Y en esa región había varias ciudades. Estaba, por ejemplo, Cafarnaúm, estaba Caná, estaba Naín, estaba Tiberíades, estaba Corosaín, estaba Betsaida, y obviamente Cafarnaúm, que era la que quedaba pues a la orilla del lago de Genesaret o mar de Galilea. Ahora Jesús está en la entrada de esta población y se encuentra con que sacaban a enterrar a un muerto. Esta persona que había fallecido era hijo único de una mujer que era viuda, a la cual pues acompañaba una gran muchedumbre en ese momento para dar sepultura a su hijo. Esto es importante, fíjese, porque usted dirá, bueno, pero ¿qué
¿Qué tenía de raro que Jesús encontrara un entierro, como nosotros le llamamos, verdad? Una persona que obviamente ha muerto y que la familia se dirige pues al sepulcro o al cementerio para poder sepultar sus restos. Ante esto hay que mencionar varias cosas. Número uno, los judíos, ellos no tenían cementerios como nosotros hoy tenemos, sino que en las afueras de las ciudades ellos abrían cuevas, ¿verdad? A veces en los caminos abrían cuevas donde sepultaban los muertos. Otro dato es que no siempre se acompañaba a la familia doliente, pues de hecho la misma ley de Moisés decía que toda persona que estaba en contacto de un cadáver, esa persona durante 40 días quedaba en estado de impureza ceremonial y por lo tanto durante 40 días no podía acercarse al templo. Entonces nadie era muy poca la gente que acompañaba a la familia, obviamente, al entierro. Sí le acompañaban a veces en el duelo, ¿verdad? Que era diferente, porque cuando una persona moría en Israel y en todo lo que era el Medio Oriente en ese momento, solamente la familia era la que tomaba el cuerpo y obviamente iba a sepultarlo. Pero eso era el mismo día. O sea, eso de velar muertos no es una cultura oriental, es una cultura occidental. O sea, en nuestros tiempos y en nuestra cultura es que nosotros apartamos el espacio, ¿verdad?, para poder ir a la velación de un cadáver. En Israel eso no se hacía. Ahora notemos cómo dice la palabra de Dios que a esta viuda una gran multitud le está acompañando. Y creo que aquí nosotros podemos entender rápidamente por qué razón las personas están acompañando no al fallecido, porque el fallecido no necesita compañía. Están acompañando a la viuda, o sea, están acompañando a la mamá del fallecido, que obviamente pues por ser su hijo estaba ella muy dolida, pero tenía un agravante, y el agravante es que esta mujer era viuda. Ahora, para entender la situación, debemos nosotros de comprender cómo era la situación o el estado de las mujeres viudas en Israel. Cuando, bueno, de entrada puedo decirle que una mujer no tenía voz ni voto en esa sociedad. O sea, una mujer adquiría valor cuando esta mujer estaba con su hombre o cuando esta mujer se casaba. Ahí obviamente era el esposo el que le daba el valor a ella. Pero ¿qué pasaba cuando el esposo moría? Porque recuerde que el hombre pues tenía más peligros. La mujer era la que conservaba pues obviamente duraba más años de vida. El hombre, debido a los trabajos, debido a la misma situación que le tocaba enfrentar, su ciclo de vida era más corto, ¿verdad? Ellos pues vivían menos tiempo que las mujeres. Entonces casi siempre las mujeres eran las que quedaban viudas. Pero una viuda o una mujer en estado de viudez tenía un problema bastante serio, muy diferente por supuesto a cómo hoy se ve y se trata el estado de viudez. Hoy en día, si una mujer queda viuda y está joven, obviamente puede volver a casarse, ¿verdad? La mujer pues puede administrar tal vez algún negocio que el esposo le haya dejado. La mujer puede buscarse un trabajo, ¿verdad? Y puede obviamente seguir ella cuidando a sus hijos, ¿verdad? Criando su hogar y saliendo adelante con su casa, ¿verdad? De hecho, pues felicitaciones a todas esas mujeres valientes
que han sabido pues sacar adelante a sus hijos, ¿verdad? Por eso es que hoy tenemos nosotros el concepto de madre soltera. Sin embargo, en el siglo I, el estado de viudez era una situación bien difícil, porque una mujer que quedaba viuda, esta mujer tenía solo 3 opciones para poder rehacer su vida, o para poder seguir con vida sería la idea. Porque ¿cuáles eran esas 3 opciones? Número 1, la primera opción era volver a casarse. Esa opción alguien podrá decir, bueno, pero eso está fácil, porque se buscaba un su hombre, pues, y se casaba. Pareciera fácil, hermano, porque nosotros juzgamos de acuerdo a lo de que hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, pues, es normal, como digo, que una mujer, si está joven, obviamente, pues, enviuda y, ¿verdad?, un tiempo después se vuelve a casar. El caso es que en Israel solamente se podía casar con la viuda un pariente cercano, ¿verdad? Un pariente cercano era el que podía casarse con ella. O sea, no cualquier hombre, sino eran hombres seleccionados. O sea, los parientes más cercanos eran los que se podían casar con ella. Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, si no tenía parientes cercanos? Nadie se podía casar con ella, a excepción de ciertos criterios que sería largo explicarlos, y que obviamente el libro de Ruth lo explica de una manera más detallada. Usted lo puede leer, ahí en el Antiguo Testamento se encuentra la explicación. Ahora, en el caso de que no hubiese nadie con quien ella se podía volver a casar, o en el caso de que ya era una mujer pues avanzada en años, y que ya el casarse ya no significara la solución, tenía entonces 2 opciones más. Las 2 opciones más eran, obviamente, ser cuidada por sus hijos, y de preferencia los hijos varones. Esa opción era posible. Pero ¿qué pasaba con aquellos casos donde no habían hijos? O en el caso de hoy, ¿qué pasaba cuando el hijo ahora moría? O sea, al morir el hijo, la mujer solo le quedaba la tercera opción. ¿Y cuál era la tercera opción? Era vivir de la mendicidad, ¿verdad? O sea, vivir pidiendo limosna. Entonces vemos cómo el estado de viudez era verdaderamente complicado. Este caso es así, ¿verdad? El que ha muerto es un joven, y es su madre y todos sus acompañantes los que ahora se dirigen al sepulcro a depositar ese cuerpo en el sepulcro. Pero vea que es interesante, porque dice, cuando el Señor la vio, o sea, cuando el Señor vio a la viuda, o más bien a la mamá, a la doliente diríamos nosotros, la cual obviamente va acompañando a su hijo con el dolor de su alma, pues porque su hijo ha muerto, pero obviamente ella, aparte de que quedaba sola, obviamente estaba viuda. Entonces vemos cómo dice la palabra, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. O sea, tuvo compasión, porque a esta mujer lo que le esperaba era una vida durísima, vivir de la mendicidad, porque ahora nadie le iba a poder ayudar. Entonces el Señor se compadece de ella, y vea, esa compasión, viene el Señor y echa mano de su autoridad. Viene el Señor y ahora va a resolver ese problema. Y dice la palabra que el Señor ahora viene y le habla y le ordena al joven. Dice, acercándose al cuerpo del joven, lo tocó y le ordenó al joven: joven, yo te lo mando, levántate. Levántate. O sea, hoy le está dando orden a un muerto.
A la madre le ha dicho, no llores, porque obviamente la respuesta venía. Pero al joven le está diciendo, levántate. Notemos la autoridad del Señor Jesús, la cual, hermanos, sobrepasa al poder de la muerte. Esa autoridad que el Señor tiene es una autoridad que hoy nosotros debemos verdaderamente de entender, porque eso implica que para Cristo todo es posible. Eso implica que para el Señor, hermanos, no hay nada que sea imposible. Todo es posible. Y por esa razón es que somos nosotros hoy en día los que estamos llamados a conocer y a entender la autoridad de Cristo, la autoridad de nuestro Dios. Porque vea, hay personas, hermanos, que necesitan a veces cosas verdaderamente imposibles para la mano humana, pero no imposibles para la mano de Dios. Pero es aquí donde nosotros también tenemos que estar conscientes que le pedimos a un Dios que todo lo puede. O sea, vea, esta viuda está en una condición en la cual su hijo ha muerto, pero el Señor viene y con esa autoridad le ordena al muerto. Mire, esa autoridad hizo que inmediatamente el muerto se levantara y comenzara a hablar. O sea, este es un símbolo que tenía vida. O sea, que él había vuelto a la vida. Jesús ahora le está ganando la lucha a la muerte. Pues ahora el Señor está rescatando esta vida de la muerte y entregándoselo a su madre. Ahora el joven vive, ¿verdad? Y es devuelto a su madre. Esta, hermanos, fue la primera de las 3 resurrecciones que los evangelios nos narran que el Señor realizó, ya que luego pues veremos que el Señor resucitará a la hija de Jairo, y allá en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan se nos describe la resurrección de Lázaro. Ahora, el Evangelio continúa cuando nos dice que al ver todo esto, las personas que estaban ahí presentes, cuando lo observaron, se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios. Esto es evidente, pues ante los grandes milagros de Dios, es ahí donde el pueblo reconoce el poderío del Señor y le da la gloria a Dios. Es ahí donde el pueblo identifica que esos milagros solo Dios los puede hacer, y por eso es que le damos la gloria a Dios. Pero hermanos, hoy en día estos milagros se pueden dar todavía, pero es importante, mire, que nosotros podamos tener la autoridad de Cristo. Ahora, yo puedo recordarle, esa autoridad posa sobre la iglesia, y alguien se podrá preguntar, ¿y qué es necesario para que la iglesia conozca o descubra o utilice esa autoridad? Pues es necesario que la identifique, pero ante todo es necesario que conozca al Dios que alaba, conozca al Dios que sirve, y conociéndolo, confíe, crea, espere en Él. Por eso es que es tan importante, mire, la formación del creyente. Hay personas que creen en Dios por emoción, pero Dios no es una emoción. Dios es una realidad. Y yo debo de conocerle a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través del aprendizaje. De hecho, estos audios buscan eso, hermano. Mire, yo no busco hacerme famoso como me dijeron hace poco. Yo no busco eso. Yo lo que se busca a través de estos audios es que la persona conozca la palabra, que la persona conozca al Dios que adora, y conociéndole, confíe, le pida, espere en Él. Por eso agradezco a todos los que son parte de las ayudas, ¿verdad? A todos los que colaboran. Agradezco a todos los que son parte de este ministerio, y a todas aquellas personas que de una u otra manera pues apoyan esto. Yo les agradezco infinitamente, porque esta es una obra verdaderamente que esperamos
para que el pueblo pueda conocer a Dios y de esa manera entender esas obras, para que podamos comprender que Cristo tiene una autoridad que sobrepasa lo natural, mire, que sobrepasa la ciencia. Por eso echemos mano nosotros de esa autoridad, echemos mano para que podamos hoy en día verdaderamente ser una iglesia viva, ser una iglesia despierta, ser una iglesia que le arrebate vidas a la muerte, si es posible. Ser una iglesia que, tomado de la mano de Dios, pueda hablar o alabar y glorificar su nombre, pueda hacer luz en las tinieblas. Ser una iglesia, en verdad, que clamemos y que con la autoridad de Cristo podamos reflejar el inmenso poder del Dios que alabamos. Por eso en este hermoso día le animo para que glorifiquemos al Señor. Por eso, hermano, que Dios nos bendiga en este hermoso día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe. Me has sostenido.